A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales a la audiencia. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Y para este programa hemos invitado al economista Osvaldo Erazo Arboleda. Él es un experto petrolero y también profesor universitario en algunas universidades del país y secretario de la CANDEPE, que es de la Cámara de Distribuidores de Combustibles en el Ecuador. El tema que vamos a tratar hoy es el incremento del precio del petróleo y también el incremento del precio del diésel. En síntesis, los precios del petróleo y del diésel. Estimado Osvaldo, bienvenido. En materia del petróleo, deberíamos indicarle a la audiencia el precio del WTI y la forma como ha ido incrementándose este precio durante las últimas semanas. Entiendo que por el factor climático de los Estados Unidos y deben haber otras causas también, pero es necesario explicarle a la audiencia el por qué el incremento del precio del petróleo en estos últimos tiempos. Gracias, Henry. Es un gusto estar aquí en tu programa. En realidad hay algunos factores por los cuales está incrementando el precio del petróleo. Si nosotros revisamos un poco las cifras estadísticas de cómo se comportó el precio del petróleo ecuatoriano y cuánto efectivamente le pagaron al petróleo ecuatoriano, por ejemplo, en abril le pagaron por cada barril 14 dólares. En abril 2020. Abril 2020, cuando sí, fue la pandemia. Ese fue el punto más bajo del precio. El punto más bajo del precio del petróleo ecuatoriano. Luego subió en junio a 34.50. De ahí más o menos se mantuvo el precio hasta noviembre, que marcó 37.10 centavos. Pero a partir de diciembre empezó a notarse un incremento sostenido de los precios del petróleo. Ya. ¿Cuánto cerramos en diciembre? En diciembre fue 43.30. Pero el año, o sea, el promedio del año fue de 35.90. El promedio 35.90. 35.90 del año, pero en diciembre efectivamente fue de 43.30. En enero ya marcó 48.60. En febrero se estima, todavía no son datos exactos, pero se estima que cerrará con 50 dólares efectivo que le pagaron al petróleo ecuatoriano, y en marzo se estima que será con 58. El día de ayer, 8 de marzo. Lunes 8 de marzo. Lunes de 8 de marzo, el precio del WTI, que es el precio referencial para el petróleo ecuatoriano, marcó prácticamente 66 dólares por barril. Entonces, esto obedece a algunos factores. El uno, o sea, de ley hay que analizarle la demanda, hay que analizarle la oferta, y también los factores geopolíticos. Bueno, correcto. Primero se habla de que estamos entrando a un superciclo petrolero. Incluso los expertos hablan de que llegaremos a 75, 80 dólares, e incluso algunos hablan de 100 dólares. Pero hay que analizar de que el mercado petrolero es súper inestable, o sea, y es muy difícil hacer una predicción de cuánto va a valer el precio. Entonces, estos expertos, ¿por qué argumentan que estamos entrando a un superciclo en la demanda? Primero, porque si analizamos desde el punto de vista de la demanda, la demanda está recuperándose. Ya. China
China, el coloso asiático, el coloso de la economía mundial, la segunda economía mundial, se está recuperando más rápido de lo que se esperaba, primero. Segundo, la demanda en este momento está superando a la oferta, algo que no sucedió el año pasado, que por eso fue que se desplomó el precio del petróleo, pero en cambio ahora pasa lo contrario, se está consumiendo más de lo que se ofrece. Entonces, ¿y cómo se nivela ese desfase? Es porque están disminuyendo las reservas petroleras de las grandes potencias mundiales. Entonces, por ese lado es de que como hay una mayor demanda que la oferta, es que los precios están tendiendo a subir. Ya, me parece que allí entonces podríamos anotar 3 aspectos, ¿no? Para sostener la tesis de que podríamos entrar a un superciclo de consumo de petróleo. Sería primero porque el mundo ya encontró la vacuna para la población. Entonces, eso ya es una señal de que en un momento dado los mercados se van a estabilizar. No, por supuesto, en corto plazo, pero van a ir estabilizándose en el tiempo, ¿no? Tanto los mercados de los Estados Unidos, de Europa, en el mundo en general, ¿no? Si es que el mundo se vacuna en este año 2021, por lo menos en un 50% o más, eso significa un buen mensaje para la economía. Ese sería un factor. El otro factor, como tú dices, Osvaldo, en la pandemia las empresas petroleras bajaron la producción. Creo que ese es un tema muy importante. Entonces, al bajar la producción, no tienen la suficiente oferta, no hay el suficiente almacenamiento de crudo en el mundo, ¿no? Y lo tercero podría ser el factor climático, ¿no? El clima frío, que demanda de mayor consumo de petróleo para el tema de calefacción. ¿Podríamos sintetizar que serían los 3 factores entonces? Hay algunos más. ¿Cuáles otros podrían ser? Por ejemplo, el gobierno de Biden, este momento, por ejemplo, va a inyectar a la economía de los Estados Unidos 1.9 billones de dólares, que eso va a ir directamente a los hogares de clase media para abajo, que eso significa que va a haber una mayor demanda de consumos, de transporte y obviamente de energía y de petróleo. Entonces, Biden también tiene... Esto es una ayuda económica, ¿no es cierto? ¿No? Es una ayuda económica de 1.9 billones de dólares. Eso, ¿Es por este año 2021? Sí, empieza desde este año 2021. Entonces, eso es una inyección enorme para la reactivación económica de los Estados Unidos y del mundo, porque a la final no olvidemos de que Estados Unidos es la potencia mundial. Ya, eso podría ser un cuarto factor, ¿no? Biden, no te olvides también de que tiene una política verde, o sea, no está tan interesado en recuperar la industria petrolera y está poniendo un poco de limitaciones a la producción petrolera, lo que no pasaba con Trump, que en Trump vengan y exploten lo que dio todas las facilidades para la explotación petrolera. Ya. Lo que te decía hace un rato también, estamos nosotros... En la prepandemia se consumía 100 millones de barriles diarios. ¿Ya? Sí. Y de pronto bajó de 100 millones a 90 millones. Este rato el consumo está alrededor de 95 millones de barriles diarios. O sea, todavía está lejos de los 100 millones que teníamos. Y los expertos hablan de que esta recuperación se dará hasta el año 2022, que se recupere esos volúmenes de 100 millones de barriles diarios. Y en el corto plazo también, desde el punto de vista de la demanda, lo que está pasando con Texas, o sea, lo que tú decías del clima. Texas tuvo un invierno muy fuerte, tiene todavía bajo cero, que eso paralizó todo lo que es el transporte, la producción, la explotación petrolera. Y eso parece que va a permanecer hasta marzo, ¿no? Sí, y todo marzo, ¿no? Todo marzo, y no te olvides de que Texas es la principal fuente petrolera de los Estados Unidos, entonces eso también está influyendo en los precios. Ahora, desde el punto de vista de la oferta, lo que nadie se esperaba pasó el 4 de marzo.
en la reunión de la OPEP, porque todos hablaban de que nuevamente, como hay una contracción de la oferta y hay una recuperación de la demanda, era muy probable de que abran el grifo, principalmente Arabia y Rusia. ¿Esta reunión de la OPEP de dónde se dio? Esta reunión de la OPEP fue online, vía virtual. Todo fue online. Sí. Sí, entonces se quedó en mantener los mismos volúmenes hasta la siguiente reunión, que va a ser en los primeros días de abril. O sea, esa contracción hizo que los precios comiencen a subir. En la tarde del 4 de marzo subieron los precios más o menos un 5%. Entonces se mantiene ese recorte, ¿no es cierto? Y vamos a esperar qué es lo que sucede en la próxima reunión del 7 de abril. Pero en abril se va a dar la otra, ¿no? Sí, pero en el corto plazo, los precios del petróleo van a seguir altos porque va a seguir contraída la oferta y existe ya visos de que cada vez se está consumiendo más petróleo, y eso significa de que la industria, la economía mundial se está recuperando. Pero si Biden está en el impulso de su política de ir hacia la economía verde, de menos consumo de hidrocarburos, ¿no es cierto?, hacia una economía con mayor énfasis en la ecología, en el control del medio ambiente, en la no afectación del medio ambiente, una economía ecológica. Siendo así la política de Biden, que yo también lo he escuchado en los mismos términos, ¿no?, ir a una economía verde, ¿no será entonces que más bien se va a bajar la producción, tal vez? ¿Eso no será a corto plazo o será, digamos, en 2 o 3 años del mandato de Biden, ¿no? Bueno, no olvidemos de que simplemente tendrán que sacar permisos o cumplir con requisitos que subirán los costos. Pero los precios de este rato se hacen muy atractivo nuevamente a que se desarrolle la industria hidrocarburífera, la industria petrolera. Así se ve, sí, me resulta medio... por lo menos llama la atención, ¿no? Bueno, también ya solo para terminar lo de este análisis pequeño de la oferta y la demanda, también hay que ver de que Biden también, está un poco flexibilizando sus relaciones exteriores. Mientras Trump, por ejemplo, a Irán le tenía totalmente bloqueado. Entonces no es difícil de que se abra nuevamente la producción de Irán, y de la noche a la mañana podemos tener 2 millones de barriles más de producción, y eso también afectará con un precio a la baja. ¿Eso lo va a tener el precio o lo puede bajar, ¿no es cierto? Claro, y ahora, ¿qué es lo que está pasando con la producción nuestra? O sea, tenemos precios altos, pero a ver qué pasa con la producción. Primero, ya la semana pasada bajamos de los 500,000 barriles diarios de producción. A ver, para que nos entendamos mejor. El año 2019 teníamos nosotros una producción diaria de 530,000 barriles diarios, 530,000 barriles diarios. Y el gobierno nos ofreció que iban a subir a 560,000 en el 2020. Bueno, con la pandemia y todo lo demás, la producción fue baja. ¿Cuánto fue el promedio de producción en 2020? Estuvimos, en octubre teníamos nosotros 504,000 barriles diarios. Pero ahora que ya superamos lo de la pandemia, que están operando supuestamente normalmente, estamos con una producción de 500,000, e incluso ya bajó de los 500,000 barriles diarios. Esto significa de que con lo que tenemos este rato y con la tendencia a la baja, nosotros en este año vamos a tener lo justo para las refinerías, lo justo para el mercado spot y lo justo para cumplir con los compromisos de preventa que tuvimos nosotros con China y Tailandia. Sí, o sea... Eso por el lado de la producción. Sí. ¿Algo más por el lado de la producción? Bueno, se estima que en el próximo año, en el 2022, siga bajando y tengamos nosotros 451 barriles diarios. Pero necesitamos, para cumplir con los compromisos y con la refinería, 470,000. Eso significa 470,000 barriles diarios. Eso requerimos nosotros. Eso significa que vamos a tener un déficit de 20,000 barriles diarios. Es decir, el próximo año es muy posible que ya dejemos de ser país exportador y seamos país importador de petróleo para cumplir con los compromisos petroleros.
Y comprar esos 20.000 barriles diarios a precios actuales más o menos le costaría al país $1.200.000 diarios. Esto resulta interesante. Es decir, para no ir a este escenario que tú mencionas, la producción del Ecuador de petróleo por día por lo menos debería mantenerse en los 500.000 o 504.000. Si se mantuviera en eso durante este año 2021, entonces no habría necesidad de importar. Pero ¿tú crees que en este año 2021 bajaría la producción a 470.000? Sí, el mismo gobierno está anunciando, o sea, son cifras incluso del gobierno de que dice que la producción, o sea, sigue bajando. O sea, ya es una situación bastante difícil, preocupante. Claro, pero si llega a 400.000, entonces tenemos un déficit de ¿cuánto dices? ¿De 30.000 barriles por día o de 20.000? De 20.000 barriles más por día el próximo año. Para poder cumplir con las obligaciones con China y con Tailandia. Con China y con Tailandia. Si se bajó a 470.000, entonces tenemos que importar petróleo. Claro, o sea, en la producción petrolera, no te olvides que la ley de hidrocarburos te obliga a que debes priorizar para las refinerías. Claro, ese es el desastre del mal manejo de la política petrolera en el Ecuador. Sería terrible que nosotros tendríamos que importar petróleo, 20.000 o 30.000 barriles por día en este año para pagar las obligaciones que tenemos con China y con Tailandia por el petróleo prevendido. Realmente... Claro, y ahora hay que verle también, quería hablar un poco del precio del diésel. Antes de eso, en cuanto al precio del petróleo, si nosotros lo estamos vendiendo, o digamos si el WTI se cotizó el lunes 8 de marzo en $65.9 el barril, hay contratos que les pagamos $35, $37, $41. Quiere decir que en el mejor de los casos, si se mantuviera ese precio, en este año el Ecuador se podría beneficiar de unos $25 por barril, 25, $28 por barril, ¿no? Entonces el costo de producción todavía sigue siendo una cosa bárbara, ¿no? Extremadamente alto. Y eso es lo que tiene que revisar el futuro gobierno. Es lo que tiene que revisar. Como yo les he dicho en programas anteriores, el precio del barril del petróleo, el costo del barril del petróleo en el año 1972 fue de 45 centavos, ¿no? ¿Ya? 45 centavos el precio del barril del petróleo. Sí, el costo de producción no excedió el 15% del precio del barril del petróleo. Lo mismo en el año 77, ¿no? En el 77, inclusive el costo de producción del barril de petróleo llegó a tener una incidencia en el 5% con relación a los ingresos por el precio de venta del petróleo. En el año 92, cuando se terminó el contrato con la compañía Texaco, estuvo por el costo excedió en el precio más o menos en un 17%, ¿no? Sí, entonces hay que hacer reformas en la ley y en el contrato. Y esto deberá entregado a cada compañía un campo petrolero. Eso ha significado la pérdida más grande para la economía petrolera para este país. Yo he sido partidario de ir a un solo contrato con una sola compañía, y firmar un contrato de asociación y ahí se puede revertir esta desgracia que tiene el Ecuador en materia petrolera. Entonces en el precio apenas, como digo, nos beneficiamos. Bueno, pero no te olvides de que si bien es cierto, sube el precio del petróleo, pero más o menos el 66% del precio del petróleo también se va en importación de combustibles, que también sube de precio. Entonces, no es que es un valor neto, sino que hay que verle exacto cuánto es. Casi nos toca tablas, ¿no? Bueno, vamos a salir. Si sumamos costos de producción, más costo de importación de combustibles. Claro, porque a la final, al subir el precio de los combustibles, los precios internacionales, eso hace que muchos de los productos de los combustibles que todavía están subsidiados tengan un mayor volumen de subsidio. Claro. Entonces ahí podemos entrar ya con el diésel. ¿Qué nos dice este combustible, estimados Osvaldo? Bueno, el diésel en junio, según el decreto, marcaba $1 por galón. En junio de 2020, ¿no? En junio del 2020. Así era. Al precio actual, al 9 de marzo, estamos con $1.37 por galón. Sí. ¿$1.37 estamos? En $1.37, sí. Por galón, ¿no? Por galón. Y más o menos, según la tabla de Petroecuador, sigue el subsidiado más o menos en 49 centavos
por galón. Eso significa que en el diésel, ¿no? En el diésel. O sea, eso significa ¿cuánto es que estamos subsidiando todavía? 49 centavos. Eso significa que el galón de diésel sin subsidio estaría más o menos en 1.86. Exacto. Pero no olvidemos de que los decretos hablan de que los precios deberían que converjan, utilizando la frase del decreto, a precios internacionales. Pero los precios internacionales, no te olvides que aquí en el Perú nomás el galón está en 3.55, el precio de marzo en el Perú del diésel. Entonces, 3.55 está en Perú. 3.55. Entonces todavía esa cuestión es, hay que aclarar. Una cosa es eliminar los subsidios, otra cosa es que se pongan a precios internacionales. Sí. Otra de la cuestión que llama la atención en esto de los subsidios es de que, por ejemplo, la gasolina super subió en enero 10 centavos. Ya. En febrero subió 20 centavos. Y tiene prácticamente los mismos parámetros que la gasolina extra y la gasolina Ecopaís. Ya. Subió la super, pero en cambio se mantuvo el precio de la gasolina extra y la otra. A ver, si tienen los mismos parámetros, ¿cómo es que sube la una y las otras no? Ya. O debían subir todas o no debían subir. O está mal calculada la fórmula, o alguien está aplicando mal la fórmula. O sea, ojo, hay que tener mucho cuidado, porque a la final, tarde o temprano, incluso Contraloría tendría que ir a revisar, porque si se está aplicando mal la fórmula, eso significa una pérdida para el país. Sí, y se demuestra eso de que en las tres últimas tablas de subsidios que existen ahorita de Petroecuador, esas tablas nos dicen que el subsidio de la gasolina extra y del Ecopaís está subiendo de mes a mes. O sea, no se está cumpliendo con los objetivos de los decretos 1054 y todos los otros más. Sí, el 1054, el 1153 y el 1182 me parece que es el otro decreto. Y una cuestión nomás solo para cerrar. Le escuchaba a uno de los candidatos, al candidato Arauz, que él hablaba de que en el caso de llegar al gobierno de ellos iban a reforzar el cambio de su matriz energética. Ajá. Sí, y que eso lo harían a través de traer autos eléctricos para todo lo que es el transporte. Bueno, eso tendrían que analizarlo bien, porque a la final sí es una tendencia mundial, no es una cuestión nueva esto de los autos eléctricos, pero no olvidemos de que también dentro de la matriz energética que ellos mantuvieron y la desarrollaron, como fue lo de las cocinas a gas de inducción, fue un total fracaso. Sí, el señor Arauz más bien lo que debería encargarse es de corregir la absurda política petrolera de haber ido al contrato de prestación de servicios y fijarle costos de producción netos fijos a las compañías de 35, 37, 41 dólares. Esa terrible acción que implementó el gobierno de Correa en el manejo de la política petrolera, eso debería corregir. En el caso de que gane las elecciones. En el caso de que ganara las elecciones él. Y además está todavía por definirse, porque hay una apelación del señor Yacu Pérez, ¿no? Y entonces todavía el Ecuador todavía está en una profunda incertidumbre, hago un paréntesis, ¿no? Hago un paréntesis en este caso, por el mal manejo de la política electoral del Consejo Nacional Electoral, que tiene gravísimos problemas por el registro de 283 partidos, que es una locura, 283 organizaciones políticas en el Ecuador, es de Ripley, ¿no? Y hay una demanda de nulidad de las elecciones de los doctores Diego Delgado Jara y también del doctor Jaime Santos Basantes, de que hay en exceso 1,5 millones de empadronados y el sistema electrónico se presta para el fraude. Eso como paréntesis. Estimado Osvaldo, tu mensaje final, porque estamos prácticamente cerrando ya el programa. Bueno, en realidad el país no se va a beneficiar grandemente por el incremento de los precios del petróleo. Lastimosamente está subiendo los precios, pero nuestra producción está a la baja. Esto también, los precios altos también genera que se incrementen los subsidios de los combustibles. Y un ojo, ¿no? A ver si es que en realidad están aplicando bien la fórmula, o la fórmula está mal hecha, porque a la final se supone que los subsidios de las gasolinas deberían ir bajando, y más bien los subsidios de las gasolinas están subiendo. Lo que pasa es que los decretos son patojos, porque hay una Constitución de la República y una ley de hidrocarburos que en su contenido no establecen
que los precios de los combustibles se los defina a precio de mercado, ni que la comercializadora o el distribuidor fije precios desde el terminal hacia el consumo. Como eso no existe en la Constitución y en la ley, entonces estos decretos que están contradiciendo la ley y la Constitución prácticamente entran en enorme contradicción, y eso es lo que afecta o en la fórmula o en otro mecanismo que está definido en el decreto. Gracias, estimado Osvaldo. Nos vemos en un próximo programa. Un gusto que estés con nosotros. Gracias, Henry, la invitación. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.